Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Bueno, como siempre, agradeciendo todos los mensajes que a lo largo de la semana nos han enviado. Desde ya, bueno, los vamos a estar leyendo. Como les digo, les agradecemos desde aquí, desde el programa de JC Abogados, haciendo el programa de la Familia y el Derecho. Recuerden que los días de atención de nuestro estudio jurídico, sito en Avenida Alvear 358, primer piso, estés en Benavides. Recuerden que el horario de atención es de lunes a viernes, de 19:30 a 21. Pueden estar acercándose allí. Bueno, para cualquier consulta, en realidad, siempre nosotros les decimos a nuestros clientes que es importante que antes de celebrar algún contrato, tal vez les llegó alguna carta de documento, alguna cédula judicial o un telegrama y que la verdad no sabe cómo manejarse frente a una situación en concreto. Así que bueno, para eso tenemos a JC Abogados a través del programa, como les digo, haciendo el programa de la Familia del Derecho, a entera disposición para cualquier consulta que ustedes tengan al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Como dice mi esposa, realmente estamos agradecidos de los mensajes que hemos tenido en la semana. También estamos agradecidos con el pastor Joel Stefanini, que nos invitó este fin de semana a la celebración del aniversario de la IEPIM, que es la Iglesia Evangélica Pentecostal y Misionera. Realmente fue muy lindo ver más de 200 pastores, 300 pastores que han venido de todo el país. Un evento con la familia, muy lindo. Estuvo Puerto Seguro, estuvo Zona Firme, un grupo de México, de Ciudad Juárez. Realmente armado con muy buen gusto y fue muy lindo también el hecho de que nos hayan invitado, ya que nosotros como estudio jurídico hemos empezado en la zona de Polvorines. O sea, nosotros estábamos en Carupá antes, en Polvorines, y realmente ir a esa zona después de casi 13 años que estamos trabajando fue muy lindo, fue un gusto, además reencontrarnos con pastores que hacía años no veíamos, así que fue emocionante, porque además fuimos con nuestras hijas, fue muy lindo, un grupo. Nos sentíamos en familia realmente y fue muy lindo lo que han hecho, muy bien organizado, y realmente destacamos eso, que veíamos que, por ejemplo, venían pastores del interior, se acreditaban y los que no tenían vivienda, los mismos hermanos le daban un lugar. O sea, se hizo algo realmente como hermanos, se vio algo muy lindo, que es lindo ver una iglesia unida. Estamos hablando de un ministerio que tiene más de 200 filiales en todo el país y un pastor que realmente se ve como realmente lidera todas esas iglesias. Así que felicitamos al ministerio IEPIN y al pastor Joel Stefaní por este nuevo aniversario, y agradecemos a la invitación que nos hizo nuestro amigo Pedro Gómez, que fue el que nos invitó a este evento. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Desde ya agradecemos al pastor Stefanini, entonces, el haber participado de esta gran reunión. Desde ya, bueno, muchas bendiciones también para ustedes. Bueno, comenzamos entonces con el programa, sobre todo con los mensajes. En este caso nos comenta una persona que es de Escobar. Dice: mi esposo trabajó durante 2 años para el municipio de Escobar sin causa. Despidieron un montón de gente y no le pagaron nada. Muy bueno el programa, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, respecto a esto sería importante saber primero, bueno, si trabajó durante 2 años en el municipio, como usted dice, y sin causa. Bueno, hay que ver concretamente si recibió algún telegrama laboral al respecto, si obviamente goza de un recibo de sueldo y quién es finalmente el empleador. Y un poco también interiorizarnos de qué tipo de situación laboral estaba viviendo en este caso su esposo. En este aspecto yo les pediría que se puedan acercar al estudio, sobre todo para tratar de entender un poco la situación laboral de su esposo y ver lo que finalmente se puede hacer. Evidentemente ningún empleador, inclusive siendo el municipio de Escobar, puede despedir sin causa, pero bueno, es importante sobre todo porque es una consulta muy amplia, tratar de puntualizar algunos hechos concretos que sería importante tratar de que, bueno, si puede comparecer o asistir en este caso su esposo al estudio, podamos tratar de indagar de algunos ciertos aspectos que nos hacen para dar una concreta respuesta, sobre todo y completa, de la situación de su esposo, y a partir de allí ver qué es lo que se puede hacer. Desde ya, muchísimas gracias por consultarnos desde aquí. ¿Alguna sugerencia Sí, más? no, me pasa que realmente a veces los empleados en el municipio los tienen como becados, o los tienen tomados como a través de cooperativas. Hay que ver la forma como estaba trabajando este señor, ¿no? Porque realmente, y más allá de que el Estado presiona para que uno tenga todas las cosas en regla y tenga a los empleados en blanco, lamentablemente también tenemos muchos casos en entidades oficiales donde hay empleados en negro, y ese también es otro problema. O sea, hay municipios que tienen empleados en negro, y eso es un tema también a
a resolver. Yo calculo que es importante ahora que estamos en época de elecciones, es un tema a resolver por los próximos gobiernos, ¿no? Exactamente. Bueno, desde ya entonces, muy agradecida por la consulta. Tenemos otra consulta más, donde nos dicen, una consulta, mi esposa se fue hace 11 años y está cobrando madre de 7 hijos, pero no me pasa nada. Dice, ¿qué es lo que debo hacer? Gracias. Bueno, nos escribe Ramón, Dios les bendiga. En realidad, bueno... ¿Ella está cobrando? Claro, acá lo que deberían explicarnos tal vez sería... Dice que su esposa hace 11 años que está cobrando madre de 7 hijos y que no le... Claro, evidentemente le pertenece a ella. Entiendo que usted está planteando una situación de separación y por ende, bueno, si no le pasa nada hay que ver también si usted tiene a cargo niños, si ha hecho un reclamo, si finalmente cómo está dada la situación entre los cónyuges. Pero en principio correspondería esta pensión de madre de 7 hijos a la esposa, si es que finalmente ella está a cargo de los chicos. Sí, y si no, eventualmente, no sé, aparentemente por el planteo, parece como que él estaría reclamando cuota alimentaria, pero en definitiva, sí, se puede, los alimentos son 50 y 50 y puede uno reclamar cuota alimentaria a la madre, también establecer un régimen de visitas, no sé cómo estará manejándose la situación, pero la pensión es un tema aparte. Respecto de la pensión le corresponde a la madre, por madre de 7 hijos es una pensión que le corresponde a ella. Más allá del tema de... si trabaja, podría aportar para colaborar con lo que son los gastos de manutención de los menores, ¿no? Exactamente. Bueno, desde ya también le pedimos que en todo caso se vuelva a comunicar como para poder también dar una respuesta un poco más completa a su consulta y bueno, y no tratar de incurrir en ciertos errores al momento de poder plasmar en este caso la respuesta. Bueno, desde ya muchas gracias. Otra consulta entonces dice, hola, soy Andrés, les consulto respecto de cómo es el tema de los bienes y la separación en materia del divorcio, dice, sobre todo si el divorcio es rápido. Muchas gracias, buen programa. Bueno, ahora con la reforma del Código Civil, antes se podía establecer el arreglo de bienes por afuera de lo que era el divorcio. Se hacía el divorcio judicialmente y muchas veces se hacía el arreglo de bienes en forma extrajudicial. Ahora hay que presentar el divorcio, uno puede presentar el divorcio en forma unilateral, pero hay que formular una propuesta y en esa propuesta uno tiene que establecer cómo se va a manejar el tema del régimen de los bienes gananciales y eventualmente también, si hay hijos, establecer el tema de alimentos, el régimen de visitas, la tenencia y también, si uno es el que está planteando el tema del divorcio, también poner algo respecto a lo que es la compensación económica. Exactamente. Pero, porque la ley establece eso, hoy uno puede divorciarse, el divorcio teóricamente es más rápido que en el régimen anterior. La ventaja que tiene es que uno no tiene que esgrimir ningún tipo de cuestión, hacer ninguna causal. Hoy no hay causales de divorcio, no se habla de las causales de divorcio, uno plantea el divorcio sin hacer mención a las causales. Pero sí puede el otro, el que se considera damnificado por el tema del divorcio, pedir una compensación económica, que eso es algo novedoso respecto a este sistema que antes no había y bueno, hoy uno lo puede poner dentro de lo que es la propuesta o el otro cuando se le da traslado, el demandado cuando se le da traslado de la demanda, se le da traslado de la propuesta, puede rechazar esa propuesta y en todo caso formular otra propuesta donde contenga una compensación económica. Sí, recuerden simplemente que cuando uno inicia el trámite de divorcio, sí, desde ya, no le dan traslado como nosotros lo transmitimos de esta manera a la otra parte respecto de esa situación que se plantea del pedido del divorcio en sí mismo, sino que lo que se le corre traslado a la otra parte es de esta propuesta. Justamente como dice el doctor, la propuesta tiene que contemplar respecto de la atribución del hogar conyugal, respecto de lo que hace a menores, porque puede ser, nosotros tenemos casos concretos que hemos iniciado ya el expediente de divorcio, ya manifestando la voluntad de divorciarse, y lo único que podemos hacer cuando no hay hijos ni tampoco hay bienes es, si nuestra parte, o en este caso nuestro cliente, acepta, es hacer alguna propuesta de compensación económica, siendo que el que lo solicita es el que a su vez tendría que en principio indemnizar, si cabe la palabra, o compensarle económicamente esta ruptura matrimonial. Obviamente está sujeto a que la otra parte, al momento de que el juez, una vez que les decrete el divorcio, porque automáticamente sale el divorcio, de que la otra parte diga que está en desacuerdo con esta propuesta o con esa compensación económica y puede hacer una, como decía el doctor, una contrapropuesta que en definitiva quien va a tener que resolver va a ser el juez de familia que entienda la causa. Pero que no frena el divorcio. Exactamente, eso lo que hay que tener bien en claro es que el divorcio sale con sentencia y lo único que se le corre traslado, se le notifica a la otra parte dándole un plazo para que replantee su propuesta o si está de acuerdo o si se allana
a esa pretensión, a la pretensión de la otra parte, es prestar conformidad, entonces sale el divorcio y la homologación de ese acuerdo en que las partes han arribado. Si la homologación no se puede dar, saldrá el divorcio y la resolución judicial donde el juez ordenará a lo que considere en derecho, a lo que haga al tema alimentario, al tema del régimen de visitas, al tema de la tenencia. Normalmente la tenencia se sigue otorgando a la mamá. Esto igual es un criterio de alguna manera que ya la jurisprudencia misma y la práctica misma jurídica nos lo viene demostrando. Raro es el caso de que el padre a su vez solicite, salvo casos muy extremos y que se tienen que ser comprobados judicialmente, de que la tenencia lo pueda pelear el padre. Pero al margen de eso, lo que es importante establecer es que en ese mismo acuerdo, cuando uno solicita el divorcio, puede plasmar todas las cuestiones que hagan a esa familia. Por eso hacemos mucho hincapié en que cuando uno va a iniciar el divorcio, tiene más o menos que tener en cuenta de qué es lo que se va a plantear en cuanto a la atribución del hogar conyugal. Si es que este hogar conyugal ha sido un bien ganancial, bueno, ver qué es lo que pasa, se le atribuye a la mujer porque tiene los hijos menores, o se va a alargar a la venta y a partir de allí le corresponderá el 50% como corresponde a cada uno, porque eso no se ha modificado por nuestro código, pero sí ha venido a ingresar como una novedad lo que llamamos compensación económica para aquel cónyuge que se ve un poco, como dijo el doctor, utilizando la palabra del damnificado en esta ruptura de esa relación matrimonial. Pero bueno, esto va a ser seguramente motivo de otro programa en el futuro que tengamos, en los próximos que tenga la familia del derecho, que vamos a explicar cuáles son los pros y los contras de iniciar un divorcio y qué es lo que hay que tener en cuenta. Sobre todo no es pido el divorcio y se agotó allí, sino que hay que pedir el divorcio, plantear una compensación económica y tratar de solucionar todos los aspectos. ¿Para qué? Para que esa familia vea que si se ha terminado el matrimonio, si se ha roto por una decisión, en este caso unilateral, implique que a su vez no afecta al resto de las demás cuestiones que atañen a esa familia, como es la tenencia, alimentos, atribución, régimen de visitas. Recuerden también que en materia de régimen de visitas ya no se inicia como expediente así, sino como comunicación con hijos. En realidad porque esto es lo que un poco hoy por hoy la doctrina y la jurisprudencia ha tratado de receptar, en decir que ya no es un régimen establecido de días y horarios, es cómo se plasma en un acuerdo, de ser posible este acuerdo, ese contacto que de alguna manera tal vez se cortó o el que se tiene que mantener cuando un matrimonio ya no vive y no cohabita en el mismo hogar y ya no tiene la función obviamente de marido y mujer, simplemente son padres. Entonces hay una relación parental que de alguna manera se tiene que mantener y por eso otra de las novedades es que ya no es más un régimen de visitas sino comunicación con hijos. Y dando mucho más participación al padre, ¿no? Al padre no conviviente. Hasta ahora se le daba la tenencia a la madre y el padre tenía un régimen de visitas más acotado. Hoy lo que se busca con la ley es que el padre tenga una participación en la crianza y educación de los hijos. Claro, recuerden también que el llamado, nosotros hemos repetido infinidades de veces el llamado interés superior del menor. Hoy por hoy los menores, a partir de los 12 años, ya tienen la posibilidad de poder manifestarse ante el tribunal, inclusive con el llamado abogado del niño, que también lo hemos comentado en otros anteriores programas, cuando un poco le dijimos que el niño, más allá del asesor de menores, tiene el llamado abogado del niño, que es el que va a velar por los derechos del menor en juicio. Y cuando ese menor hace a la cuestión que se ventila resoluciones que van a afectar ya sea la relación parental con los padres, que en este caso no convivientes, o bien hacen a la integridad física, integridad psicológica de ese menor, él va a tener, la medida de sus posibilidades y la edad que de alguna manera vaya a tener el menor, la posibilidad de poder ser de alguna manera, observados en ese aspecto y haber manifestado su voluntad en este aspecto de ver qué es lo que finalmente hace a lo que atañe a su cuestión. Pero bueno, eso es un poco la cuestión y que creo que después lo vamos a tratar en otros programas, un poco tratando de ver incluso los derechos del niño, que hay de hecho una convención de los derechos del niño. Pero eso de alguna manera no nos estamos adelantando mucho y sobre todo, bueno, porque hay mucha cuestión que hay que tratar de comentarles a los televidentes respecto de cuáles son los nuevos derechos del Código Civil. Bien. Hoy tenemos a un invitado que nos va a acompañar a partir del próximo bloque, que es el contador del Ministerio, el contador Gustavo Domínguez, que es un amigo de la casa, así que va a hablar respecto de algo que nosotros muchas veces comentábamos, que las iglesias muchas veces no están en regla, los ministerios tienen a lo mejor una asociación civil o una fundación y la dejan caer porque no tienen los papeles como corresponde, no presentan los balances. Bueno, ahora tenemos un contador para que ustedes puedan ponerse en regla o si tienen un comercio, lo mismo si es monotributista y no sabe cómo
hacer las presentaciones o cómo ponerse en regla como corresponde, bueno, puede mandarnos los mensajes al aire o eventualmente después nosotros, todos los mensajes que nos manden en la semana, nosotros los vamos a transmitir al contador. Así que en el próximo bloque va a estar con nosotros el contador Gustavo Domínguez. Antes sí, vamos a un breve mensaje donde nos dicen: hola, buenas tardes, antes de ir a la pausa. Hola, buenas tardes, me llamo Raúl, soy de Escobar. Uno sabe, dice, cuáles son los derechos de uno y del otro. Aprendí mucho viendo el programa y es un canal que deja mucho que aprender. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl de Escobar, muchísimas gracias entonces por su mensaje. Desde ya, bueno, agradecidos porque están allí los televidentes siempre acompañándonos en el programa de la Familia del Derecho. Vamos entonces a una breve pausa. Recuerden que somos CJC Abogados haciendo el programa de la Familia del Derecho. Ya vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más la Familia del Derecho. ¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no contaba el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No, corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero viste como dicen, mirá cómo me haces poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así, que el tipo la termina lastimando. Mira esta chica, está aterrada. Vos pensás que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señora, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten. ¿Está mal? Es que, ¿qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez, que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos chicos, vamos que sale. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien, muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. Bueno, continuamos con el programa de Familia del Derecho. Ahora estamos con el contador Gustavo Domínguez. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Acá, Bueno. de ver si puedo resolver algunas dudas. Dale, y vamos a ponernos
al tanto a los pastores que nos ven de las novedades que trae el Código Civil Comercial respecto de su iglesia, ¿no? Porque ustedes tienen, los que tienen el fichero de culto, tienen ese fichero que ustedes sacaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la ley les exige para tener la iglesia en regla. Bueno, hoy, de acuerdo a las modificaciones del Código Civil, tiene otras funciones que después les vamos a explicar. Pero el que no tiene fichero, le vamos diciendo desde ya que se ponga en contacto con nosotros para tratar de regularizar la situación. Tienen que tener el fichero de culto, traten de gestionar el fichero, más allá de que ustedes tengan a lo mejor una asociación civil o una fundación, saquen el fichero de culto para tener su iglesia en orden. Bueno, Gustavo, contanos qué es lo que modificó el Código Civil hoy de acuerdo al régimen anterior, ¿no? Está bien. Bueno, de todo, buenas tardes, señor televidente, y te quiero agradecer a vos, señora, por haberme invitado. El Código Civil y Comercial se modificó a partir del 1 de agosto de este año, exacto, con lo cual existen hoy por hoy un montón de temas y de tópicos a resolver, que si bien están vigentes, todavía no están reglamentados. Exacto. Pero así todo, la norma se aplica a partir del 1 de agosto. Entonces yo me traje un pequeño machete como para ir ordenándonos. Perfecto. Porque en realidad hay un montón de temas y si no, nos íbamos a abrir como un árbol y por ahí no llegábamos al objetivo que pretendíamos por ahí en esta charla. La mayoría de este Código Civil y Comercial está abocado a la parte humana, o sea, las relaciones familiares, pero hay otro tipo de relaciones en tanto en cuanto a las personas jurídicas, exacto, que es un poco el motivo de tener acá esta charla. En principio, como todos sabemos, en nuestro código hay dos tipos de personas, ¿sí? Tenemos por un lado las personas humanas, nosotros, y por otro lado las personas jurídicas. Las personas jurídicas son aquellos organismos, aquellos entes donde la ley le da el derecho de contraer derechos y obligaciones. Como las personas humanas, nosotros tenemos diferentes derechos y obligaciones. Como padre tenemos el derecho a alimentar a nuestros hijos, a educarlos, y nuestros hijos tienen el derecho de ser alimentados. Exacto. Entonces, por un lado tenemos dos tipos de personas, humanas y jurídicas. Las personas humanas empiezan ¿cuándo empiezan a nacer? O sea, ¿cuándo son personas desde el momento de la concepción? Eso lo dice el Código. Específicamente. Y ¿desde cuándo empiezan a tener derechos y obligaciones? Desde el momento que nacen con vida. ¿Sí? O sea, son personas desde el momento de la concepción y al nacer con vida empiezan a tener derechos y obligaciones. Exacto. Un bebé va a tener mucho más derechos que obligaciones, ¿no? Derecho a ser alimentado, a ser cuidado, pero bueno, digamos que la persona al nacer ya empieza a tener derechos y obligaciones. En las personas jurídicas pasa algo parecido. ¿Desde cuándo empieza a tener derechos y obligaciones? Desde su constitución. Nosotros sabemos que, así como en el registro civil tenemos que anotar a nuestros hijos, cuando nos anotaron a nosotros cuando nacimos, hay organismos del Estado que se encargan de llevar el registro de estas personas jurídicas, como el registro civil. En el caso de Provincia de Buenos Aires tenemos a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en el caso de Capital tenemos la Inspección General de Justicia. Bueno, entonces, ¿desde cuándo comienza a tener derechos y obligaciones las personas jurídicas? Desde su momento de constitución. Y no hace falta, dice el Código, que estén inscriptos en los registros estos que estoy hablando, persona jurídica o IGJ. Entonces, o sea, hacemos un acta, constituimos a la persona jurídica y a partir de ese momento nace. Salvo que exista, y esto lo quiero remarcar porque más adelante se van a dar cuenta, porque salvo que la ley específicamente exija su registración. Entonces, la sociedad, la persona jurídica, una sociedad, en lo más común, ¿sí? O vamos a suponer, el club de barrio, desde el momento en que se hizo un estatuto y empezó a funcionar, se lleva un registro de socios. Se lleva un registro, a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí
esa persona jurídica tiene vida. Tiene vida. ¿Sí? Después, bueno, hay algunos aspectos a tener en cuenta, pero podemos decir en términos generales que tiene vida. Salvo que exija la ley específicamente un determinado registro. Entonces, a partir de ahí, si la ley exige ese registro, esta entidad, este organismo, esta persona jurídica no puede funcionar hasta tanto no esté inscripta, no esté inscripta en ese registro. ¿Sí? Y así como nosotros dijimos que en las personas físicas los derechos y obligaciones es al nacer, la persona jurídica, los derechos y obligaciones comienzan desde su constitución o desde su inscripción en el caso de que esta sea obligatoria. Claro, exactamente. Perfecto. Bueno, nosotros ahora, como vamos a hablar de las iglesias evangélicas en general, vamos a abocarnos ahora exclusivamente a las personas jurídicas. Una iglesia evangélica es una persona jurídica, ¿sí? No es una persona física, obviamente. Exacto. ¿No? Bueno, dentro de las personas jurídicas tenemos dos tipos de clases de personas. Tenemos las personas públicas, gobierno nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipio, los estados extranjeros, y la Iglesia Católica. ¿Sí? Eso es lo que dice el Código Civil y Comercial, dice que las personas jurídicas públicas son esas. Y acá está lo novedoso, lo importante, cuando define las personas privadas. Claro. O sea, nosotros dijimos tenemos personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Bueno, dentro de las personas jurídicas privadas, el Código Civil establece las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, y hay algo fundamental, una quinta categoría que dice las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Es decir, el Código Civil ya nombra a las iglesias, ¿sí? No la católica, sino a todas a todas las iglesias en general, o sea, evangélicas, mormonas, las judías, o sea, a todas las iglesias. Todas las iglesias no católicas son personas jurídicas. Exactamente. Entonces, ¿qué dice? Y bueno, una iglesia evangélica antes no podía ser propietaria de un inmueble. No era persona. Ahora sí. Claro. ¿Sí? A través del fichero de culto. Bien, ahí vamos a llegar. A través del fichero de culto. Ahora después les voy a explicar por qué a través. Pero lo importante es que hoy las iglesias no católicas nacieron. Son personas. ¿Tá? Entonces, tienen derechos y obligaciones. Esto es lo importante, ¿está bien? Porque hasta ahora, una lucha de muchos pastores que decían que hoy las iglesias eran consideradas al mismo nivel de un club de fútbol. Una asociación civil. Era una asociación civil. Que en realidad no había una figura jurídica para la iglesia, ¿está bien? Entonces, ¿qué se hacía? Y se usaba determinadas figuras, fundaciones, asociaciones civiles, es decir, se trataba de usar algunas figuras que no tenían una coherencia, el saco no le caía a medida. Exacto. ¿Está bien? O sea, se usaba porque algo había que usar, pero no había un saco hecho a medida como está ahora. O sea, hoy el Código Civil, que es una ley de fondo, una ley madre, nacional, dice que la iglesia evangélica es persona. Exacto. Tanto como vos como yo, nada más que jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque lo crea la ley. En realidad, ¿qué está creando? El Código Civil creó dentro, o sea, más allá de que creó a la sociedad, a las asociaciones civiles, las incorporó. Ahora, acá hay un problema. Dice el Código Civil, las iglesias, confesiones, comunidades, entidades religiosas, no las define. Claro, o sea, en general. En general, o sea, ¿qué es una iglesia? Claro, iglesia, para lo que es la Ley Nacional de Cultos, es todo aquel que está registrada en debida forma, como decíamos hoy, claro, en la Secretaría de Culto. Es que ahí, por ejemplo, ahí no solamente está la iglesia evangélica, sino todos los demás credos. Exactamente. Incluso, por ejemplo, el culto umbanda. Claro, perfecto. Pero tiene su fichero. Exactamente. Pero ¿qué es una confesión? ¿Qué son las confesiones? ¿Qué son las comunidades? Porque
las iglesias, entidades religiosas, yo y vos podemos definir. Claro, el tema de la comunidad ya es más complicado. Entonces, ¿qué es una confesión? ¿Qué son las confesiones? ¿Son palabras que son sinónimos o no? Bueno, estas son las pequeñas cuestiones que cuando yo empecé a charlar le dije, mire, esto empezó en agosto, hace 2 meses, hay que todavía... Eso tiene que ser reglamentado. Reglamentado. ¿Pero quién lo va a reglamentar? ¿El Código Civil? No. Lo va a administrar el Ministerio del Interior, a través del fichero de culto. O sea, no lo va a reglamentar ni persona jurídica, ni Inspección General de Justicia. No. Lo va a reglamentar la entidad que realmente tiene a cargo esta función. En este caso, a través del fichero de culto. Pero bueno, en principio, las iglesias... Es un avance. Y las iglesias, hoy por hoy... Por eso hoy la iglesia que tiene fichero de culto, que es muy posible que tenga también una asociación civil. Sí, claro. ¿Sí? Yo te digo, hoy la asociación civil no hace falta. Hoy no hace falta. Lo puede tener para otros fines. Para otros fines, O sea, pero para la iglesia en sí no hace falta. Claro. También te cuento, o sea, yo creo que si voy a un registro automotor con un auto y le quiero decir, mire, quiero poner a nombre de la iglesia, por más que tenga fichero de culto, seguro que el registro automotor me va a mirar con cara de extraño y va a decir de qué estamos hablando. Por ahora sí. Porque no está reglamentado. Sí, la FIP hará 15 días atrás ya sacó, la inscripción en la FIP se hace a través de un aplicativo que te da la FIP, ¿no? Estas son cosas nuestras de contadores. Bueno, la FIP sacó, o sea, una versión nueva de ese aplicativo donde dentro de las tablas que tiene está... Las iglesias. Ya está actualizado. Ah, bien. O sea, la FIP sí. Está bien. Me No, imagino que los más incorporado. registros, y sí, porque ya tuvo problemas. Claro. Lo tuvo que sacar porque, en realidad lo sacó por otros temas, porque además también el código modifica la ley de sociedades y desaparece la sociedad de hecho, desaparece la sociedad regular. Bueno, me estoy yendo del tema, pero crea un nuevo tipo societario de la sección cuarta. Entonces, claro, esas sociedades no tenían que registrarse y el problema tenemos que... La FIP se le fueron a inscribir y no sabían qué hacer. Pero bueno, lo importante es esto. Hoy por hoy, las iglesias hoy ya son personas. Claro. Y, sí. Bueno, acá tenemos Antonio de los Troncos, dice, doctores, las religiones que hacen sacrificio de animales están prohibidas. Antonio, nosotros como cristianos no estamos a favor del sacrificio de animales, pero la realidad es que desde la época del gobierno de Alfonsín, el culto Umbanda, el culto Quimbanda, tienen fichero de culto y fue aprobado por la Cámara de Diputados. O sea, esto, darles entidad como iglesia a los cultos que tienen afrobrasileros, hay un montón de cultos que tienen ese tipo de ritos y no están prohibidos por ley. Así que usted dice acá que están prohibidos, lamentablemente. Nosotros, como cristianos, entendemos que eso, no estamos a favor de eso, pero lo que sí le estamos diciendo es que ellos, al tener fichero de culto y estar debidamente inscriptos en la Secretaría de Culto, son iglesias como la iglesia evangélica. No quiere decir que nosotros los pongamos al mismo nivel. La ley los puso al mismo nivel. Pero esto desde el momento que tienen fichero de culto. De hecho, hay iglesias cristianas que no tienen fichero de culto y hay iglesias umbandas que sí tienen fichero de culto. Por eso que nosotros decimos que ustedes tienen que estar en regla y tienen que sacar el fichero de culto como corresponde para estar inscritos en Secretaría de Culto como pide la ley. Nosotros tenemos que estar de acuerdo a la ley, más siendo cristianos que tenemos que hacer lo que la ley manda, ¿no? Sí, a ver, hay un organismo de contralor, claro, que es el Ministerio del Interior, ¿sí? Que a través del Ministerio del Interior tiene una sección que es el que tramita este tema del fichero de culto. Llamémosle registro civil para que todos entiendan. El fichero de culto es un número, es el mismo, como si fuera el número de documento nuestro. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer bien la paralela, la comparación, así nos entendemos. Ahora, si la autoridad de aplicación entiende que esa iglesia está en condiciones de funcionar legalmente, le otorgará el fichero de culto. Ahora, ojo, porque también ese fichero de culto que hoy se obtiene puede ser denegado, porque la misma ley, hay una ley, la 21745, que dice cuándo se puede denegar ese fichero de culto, cuándo se puede retirar. Mirá, incumplimiento de la presente ley y su reglamento,
principios y o propósitos lesivos al orden público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres. Claro. ¿Sí? Cuando el ejercicio de sus actividades fuera distinto a los principios y o propósitos de su reconocimiento e inscripción. Es decir, esa iglesia, denuncias claro, específicas, y esas denuncias, si se comprueban, todo, como vos sabés bien, todo va a ser cuestión de prueba, claro. Que esa iglesia está haciendo maltrato animal, sacrificios. va en contra de la moral y buena costumbre, es muy posible que le retiren. Ahora, bueno, tampoco sabemos nosotros esa iglesia que presentó en su momento. Es que seguramente no hacen mención de los ritos porque no se los pide claro. de culto. Cuando ellos hablan de cuáles son las funciones que va a cumplir la iglesia, pero no hablan de los ritos, es una cuestión interna de la iglesia. Exactamente. Pero bueno, en definitiva, hay un órgano de aplicación, con lo cual, para una iglesia, o sea, a ver, yo dije que las personas jurídicas comienzan a su vida en el momento de su constitución. Exacto. O cuando hay cuando la ley específica exige la inscripción. Bueno, entonces, hoy, el Código Civil habla que la iglesia en general, evangélica en este caso, estamos en un programa y en una institución evangélica, es persona jurídica. Bien, ahora, no nace, en este caso, hasta que no tenga fichero de culto. ¿Sí? Porque hay una ley específica que le aplica. Cualquiera iglesia evangélica, sí, cualquier pastor evangélico puede ir a fichero de culto y anotarse y sacar su fichero de culto. Y a partir de ahí nació la iglesia, que me parece lo importante. Yo quiero hacer hincapié en esto porque es tener vida, es poder, poder hacer cosas, si no, no se existe. Claro. Ese es lo que cuando estuvimos charlando por ahí un día anterior, cuando estuvimos hablando de este tema, era lo importante. No, es fundamental. O sea, el tema de estar en regla, que nosotros siempre desde el programa hablábamos con los pastores del tema de estar en regla, de tener los papeles en regla. El tema del fichero es una de las formas de estar en regla, y si tienen asociaciones civiles o fundaciones, tenerlas con los papeles como corresponde, tener los balances presentados, cuando hacen el tema de los censos para volver a verificar el estado de las... Además, hay asociaciones civiles que se han perdido. Nosotros conocemos pastores de la zona de 3 de febrero que tienen fundaciones y que no presentaron balance por 3 años. Es una lástima porque es una fundación que es más, gente de desarrollo social los contactó porque querían bajar la ayuda y no le pudieron bajar la ayuda porque no tenían las cosas en regla. Vos sabés que ese es el principal problema que hoy tienen todas las entidades intermedias. Me voy un poquito del tema. La mayoría de las entidades intermedias, asociaciones civiles, club de barrio, ONG, no pueden realmente, o se les cuesta mucho, llevar adelante la función para la cual fueron creados por ese mismo tema. Claro. O porque no están inscriptas, al no estar inscriptas no existen. Entonces, el Estado quiere bajar planes o no puede bajar ayuda. Es decir, lamentablemente, parecería como que va primero el huevo o la gallina, pero no pueden progresar y no pueden cumplir su objeto social. Sí, ellos dicen, no, pero nosotros necesitamos que a lo mejor las empresas nos donen vehículos. Bueno, pero para que les donen, tienen que tener todo en regla. Exactamente. Es así, o sea, tienen que hacer un sacrificio, contratar un contador, hacer los papeles como corresponde. A ver. Y además llevándolos en debida forma, después ya no es un problema. Sí. El problema es priorijarlo ahora, ¿no? A ver, lamentablemente el Código Civil trae aparejado una nueva obligación, que no sé cómo se va a reglamentar, porque dice que todo empresario o persona física que esté organizado en forma de empresa, más las personas jurídicas en general, tienen que hacer balances y llevar libro diario y libro inventario balance. ¿Cómo se va a reglamentar esto? No sé, porque más de uno nos preguntamos qué significa estar organizado en forma de empresa. Claro. Si yo como contador, vos como abogado, claro. Tenés un estudio jurídico, tenés una empleada que te atiende el teléfono. ¿Estás organizado en forma de empresa o no estás organizado en función de empresa? Si esto se reglamenta y vos, teniendo un empleado, sos un empresario y estás organizado en forma de empresa, digamos que deberías llevar un balance. Seguro. Con todo lo que ello implica. Claro, claro. Ahora, ¿cómo se va a reglamentar? La verdad, no se sabe.
Lo que sí se sabe es que las personas jurídicas sí tienen que llevar balance. Pero ese balance no se presenta en personas jurídicas, ¿sí? Se presenta así en la FIP, porque las personas jurídicas, en el caso de las iglesias, están exentas de impuestos. Claro. Lo que pasa es que la FIP te dice también, están exentos, ¿sí? No pagan impuestos, tampoco pagan impuestos provinciales. Pero mostrame los movimientos. Pero quiero tener un control de ver qué estás haciendo. Que es otra historia, es otra cosa. Fíjate vos que todos los impuestos, vos, por ejemplo, vos comprás un auto, ¿sí? Vos tenés que tramitar el trámite de dominio. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si vos estás exento, no pagás, porque los impuestos de sellado están exentos las entidades religiosas, las entidades exentas. Ajá. O sea, una fundación tiene un alquiler, por ejemplo, mira, los bomberos de San Fernando, ¿sí? Los bomberos de San Fernando tienen 2 o 3 locales que lo alquilan, ¿sí? Los contratos de locación de esos que se firman con los locadores, perdón, con los locatarios, esos son los locadores, sí. Tienen que pagar el impuesto de sello. Sabemos Claro. que un contrato de locación tiene que pagar el impuesto de sello. Bueno, la parte que le corresponde a los bomberos de San Fernando no lo pagan. Está exenta. Porque está exenta. Entonces, la iglesia, por eso te digo, ¿la iglesia puede ser propietaria? Sí, puede ser propietaria. Antes no lo podía hacer. Y si está exenta, va a haber un montón de impuestos que no paga. Perfecto. ¿Me entendés cómo empieza? Por eso te digo, es importante que nació la persona. Ahora lo que falta es realmente darle realmente la interpretación, que es la importancia que esto tiene, y empezar a ir regulaриzándolo, porque es un beneficio que antes no había. Seguro, además es un reconocimiento que los pastores vienen buscando hace rato. O sea, muchos pastores estaban buscando el reconocimiento de la iglesia como persona jurídica y peleaban por eso. De hecho, se ha hablado muchas veces de este tema en reuniones de consejos pastorales, de la Asociación de Pastores de Zona Norte, en Escobar. Nosotros hemos ido a reuniones donde muchos pastores que además son abogados que estaban metidos en el tema y que estaban en las tratativas cuando se hablaba de esto como proyecto, porque la realidad es que este proyecto de unificación lleva años. Claro. Y bueno, ahora se aprobó y bueno, nos encontramos con que ahora la iglesia Claro. está siendo una persona jurídica, pero todavía, como decís vos, todavía no lo han reglamentado, ¿no? Claro. Y mirá, hablando un poco de esto del fichero de culto, ¿es mucho lío? ¿Es un dolor de cabeza? La verdad, yo estuve inspeccionando un poquito, metiéndome en la página. La presentación, primero que dice que es gratuita. ¿Sí? O sea, no hay que pagar un peso que, por ejemplo, si nosotros vamos a personas jurídicas o vamos a la Inspección General de Justicia, siendo una asociación como era antes, tenemos que empezar por lo menos pagar publicación de edicto, tenemos que pagar sellado, etc. Bueno, acá, la presentación es una serie de formularios, tales como solicitud de inscripción, características generales del culto, relación de dependencias con otras entidades religiosas, si existe o no, hay que hacer una historia de la organización religiosa, bueno, un acta fundacional, lo que te dije, claro, un estatuto, sí. Un acta fundacional, las características de la doctrina, bueno, una serie de documentos que para cualquier pastor es simple, no es demasiado complejo y se presenta. No debería ser un trámite muy complicado. Con lo cual, no creo que esto debería ser impedimento. No, más que nada, el planteo que hacen a veces allá es, en culto se da en el lugar donde reside la iglesia, tiene que tener una certificación hecha, creo que por escribano, y el problema se da en que a veces no tienen forma los pastores de justificar la forma que adquieren, porque a veces la iglesia se la dio, un hermano de la iglesia le hizo una donación, pero la donación fue inscripta, no, le hicieron por escritura pública, no, se la dio un hermano que le dijo, no, levante una iglesia, pero de palabra. Sí. Entonces, a veces ese tipo de problemas tienen. O, sí, yo alquilo la propiedad, ¿tienen con otra locación? No, porque es un hermano que me alquila. Entonces, y claro, pero en culto les piden ese tipo de cosas. Claro, pero vos fíjate una cosa, pero son cosas es subsanable. Es subsanable. Un comodato gratuito. Claro, ¿Qué es un comodato gratuito? Es un escrito, vos lo sabés mejor que sí, yo. pero a veces los pastores se encuentran con ese
escollo y ahí quedan. Entonces ellos Claro. se encuentran con que no tengo forma de justificar porque yo recibí la propiedad de un hermano. Entonces, como se lo están pidiendo en culto, no saben cómo salir del paso y que podrían haberlo hecho, como decís vos, con un comato, pero la realidad es que no saben cómo armarlo. Ellos van a veces a preguntar a culto, se encuentran con esto Y muere. y quedan con el queda, trámite ahí. queda el trámite ahí. Exacto. En realidad es un trámite muy simple, muy simple. Es más, hasta se puede hacer por internet, los formularios. Claro. No me pareció complicado. Sí hay que tomarse su tiempo de llenarlo, si me dice historial de la institución religiosa, bueno, tratar de sentarse y pensar un poco cuál fue el comienzo de esa institución al día de hoy. Sí, pero La membresía. por eso, o sea, me parece que Claro. tampoco es No, demasiado... No es tanto problema, o sea, después el problema está en ver si la iglesia cómo estuvo trabajando hasta el momento, si trabajó con un fichero prestado, muchos trabajan con fichero Claro. prestado, o si trabajaban con un fichero, una autorización de una iglesia extranjera, algunos que vienen con una misión, las iglesias misioneras muchas veces se manejan con apoyos de iglesias norteamericanas. Claro, Entonces tienen el nombre, pero el nombre a lo mejor nunca fue inscripto en culto. en culto. Entonces, en ese caso, esa iglesia va a tener que inscribir a este ministerio en Argentina en debida forma como una filial. Exactamente. Sí, si no, no existe. O sea, Claro. a partir de hoy, a ver, No, que hasta ahora queden hacían así, claro. ponían un banner, el nombre de la iglesia y ahí largaban. Por eso, pero por eso te digo, que quede bien claro. Hoy existe la persona jurídica, entidad religiosa. Ahora, va a existir en cuanto tenga fichero de culto. Si no, no existe, no va a Exacto. poder ni hacer absolutamente nada. No, y el planteo que nosotros hacemos es que tengan en cuenta que con esto después se puede endurecer más el tema de los ficheros de culto. Hoy el trámite es un trámite dentro de todo sencillo que se puede obtener. Cuando el gobierno se dé cuenta y muchos quieran presentarse, si se van a presentar muchos trámites de golpe, después el gobierno puede empezar a exigir otros requisitos que hoy no nos están exigiendo, con lo cual se va a endurecer los controles y va a ser más difícil acceder. Por eso es que lo que planteamos es que este es el momento Sí. para empezar a hacer los trámites. Nosotros tenemos, mira, yo calculo, esto empezó en agosto del 2015, 3, 4 años más hasta que se empieza a reglamentar, empiezan a llegar casos en la justicia Claro. y todo. Nosotros tenemos acá una tierra fértil de 3, 4 años donde realmente... Aprovechar para ponerse en regla. Exactamente. Porque además hay algo más. Mirá qué pasa si esa iglesia está inscripta y nació como persona. Mirá, la organización religiosa tiene personalidad distinta a la de sus miembros. O sea que hoy por ahí existe una confusión entre la iglesia y el pastor. O sea, por ahí es una misma persona. Acá no. La iglesia es una persona totalmente distinta al pastor. Claro. Primer principal. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? A mi criterio es bueno. Porque, mirá, los miembros no responden por la obligación de la persona jurídica. O sea, la persona jurídica es una persona distinta. La problemática de la persona jurídica es de la persona jurídica. El pastor no responde por la iglesia. Claro. Está bien. Después tendríamos que ver casos puntuales, pero en regla general tenemos que decir que las personas, es distinta la iglesia al pastor. Sí, sí. Ahora, y vos me dirás, está bien, perfecto, es persona distinta. ¿Y cuál es la relación entre el pastor y la iglesia? Y acá hay dos formas de relacionarse. Relación de dependencia, Claro. ¿sí? O ser independiente, ser monotributista, responsable inscripto, Claro. es decir, o está en relación de dependencia o que le facture. Esa es la única relación. Después podríamos charlar qué conviene, qué me parece a mí, ¿sí? Yo creo que al pastor le conviene sí o sí estar en relación de dependencia. Con su propio ministerio. Con su propio ministerio, por supuesto. O sea, Claro. el ministerio aporta a la jubilación y a la obra social del pastor, Claro. ¿sí? Sí, sí. O sea, toda la vida. Se empieza a poner en regla. Y sí, pero además tiene otros beneficios jubilatorios, obra social para él y la familia. O sea, Y la posibilidad de un tema que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo y que no se pudo plasmar, pero que ahora se quedaría de puerta abierta como para poder hacerlo, que es que los pastores tengan su propia obra social. O sea, poder organizarse a través de este reconocimiento que se les da como iglesia y que ahora tiene también reconocimiento como iglesia ante AFIP y poder hacer aportes como iglesia y empezar a
imagínate vos la posibilidad que se le abre si vos realmente esto se organiza, ¿sí? Si realmente hay una vocación de decir, bueno, esta es nuestra oportunidad, vamos a organizarnos para crecer, porque la verdad que la idea de todo esto tiende a crecer. Yo la otra vez te lo dije, me parece que lo único que puede ser evitar el crecimiento de yo te dije que es el propio ser humano, ¿no? Las propias conductas las propias de los conductas nuestras. pastores, sí. Pero imagínate vos si se organiza, si se da a organizar, se puede llegar a tener hasta un sindicato de pastores evangélicos. Exacto. Y la obra social de pastores evangélicos. El sindicato de pastores evangélicos es manejado por los propios pastores. Y para buscar beneficios para los pastores. Para los pastores, la obra social manejada por los propios pastores. Claro. O sea, cosas que se venían charlando desde hace casi 10 años y que la realidad es que hasta ahora no se habían podido plasmar, justamente porque nos encontrábamos con el escollo de que la persona jurídica iglesia no era reconocida como tal. Exacto, ahí está el tema. O sea, está bien, por ahí nos estamos adelantando, pero te quiero decir, vos fijate el horizonte que uno tiene. Es una bendición, no se va a hacer de un día para el otro, pero fíjate el horizonte. Hay que empezar a organizarse. Claro, sí, cada paso que das hoy es un paso menos de mañana. Nosotros hemos tenido incluso pastores que por no tener fichero de culto, de golpe les surgieron viajes al extranjero, querían irse a Estados Unidos a predicar y que les negaban la visa. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo trabajaba como pastor, pero no tenía nada o sea, no tenía ni siquiera una fundación, una asociación civil que pudiese acreditar el hecho de que estaba trabajando como iglesia. Menos fichero de culto, no tenía nada, y cuando iba al extranjero le negaban la visa. Sí, yo creo que esto, o sea, esta es la oportunidad. Más Estados Unidos, que es un país que se fija en lo legal, ¿no? O sea, ellos... Sí, por supuesto. En todo. O sea, la realidad es que ellos, antes de entregar una visa a una persona, lo chequean de arriba abajo, incluso chequean hasta el veraz. Sí, no, más bien. Pero, es decir, yo creo que se está dadas las condiciones para que hoy la iglesia evangélica, en este caso, ¿no? O sea, en la iglesia evangélica o en todas las demás, pero vamos a hablar de la iglesia evangélica, están dadas las condiciones para que se organice y que crezca. Claro. O sea, si vos te fijás, y ya que hablaste de Estados Unidos, la iglesia evangélica en Estados Unidos es monstruosa. Sí, claro, es poderosa. Es poderosísima. Sí. Banca campañas. Sí. La iglesia evangélica en Estados Unidos banca campañas. Vos sabés que, bueno, tuve la suerte de viajar por trabajo ahora 2 o 3 meses atrás y charlando en diferentes negocios, sí, porque una vez me dijo, no, sí, porque mi pastor es de Argentina, vivió en tal lugar, y en otro negocio, sí, porque mi pastor... O sea, uno ve que es fuerte. Claro. Y bueno, hoy están dadas las condiciones acá en Argentina para eso. Yo creo que, lo que te dije, creo que la miseria de los propios hombres puede llegar a lograr que esto no se plasme. Claro, pero las condiciones están, la tierra está abonada. Claro, lo que tienen que ver los pastores es que lo que van a gastar en tratar de regularizar su fundación, su asociación civil o sacar el fichero de culto, no es un gasto sino una inversión. O sea, lo tienen que entender de esa forma. Si lo ven como un gasto, ya tienen una mentalidad equivocada. Tienen que entender que están invirtiendo para tener las cosas en regla. De esa forma van a poder recibir beneficios, ya sea desarrollo social, como nos ha pasado en muchos casos. Ya digo, un pastor en 3 de febrero tenía una fundación, no tenía los balances hechos como corresponde, perdió un grupo electrógeno enorme que le estaban por otorgar, una cocina industrial, y no pudo recibir. Pero anda más allá. Porque le pedían los papeles y no tenía nada. O sea, y ahí, pero un montón de casos así. Pero anda más allá. Jubilación. Todo. Yo por lo menos, no sé en tu caso, pero yo quiero llegar a viejo. Por supuesto. Yo quiero llegar a viejo. Bueno, jubilación. Es decir, obra social para mi familia. Claro. O sea, pensemos en esos beneficios, viste, que son mucho más palpables. La verdad que me parece que sería una oportunidad, por lo menos, para que se tenga en cuenta y empiecen a pensar de que esta modificación del Código Civil abre un montón de puertas que me da la sensación de que deberían, por lo menos, abrirlas, ver de qué se trata, saber que existe, mirar del otro lado, porque le puede traer muchas bendiciones y va a ser positivo. Invitamos a todos los pastores que nos ven
que sabemos que son muchos, acá en todo Tigre, en Escobar, en la zona de José de Paz, muchos que nos ven en San Martín, a ponerse en contacto con nosotros, llámenos, mándanos mensajes de texto o WhatsApp y combinamos para que una entrevista con el contador, nos manda el mensaje, nosotros se los transmitimos al contador y lo que vamos a tratar de hacer es que se empiecen a poner en regla. Nosotros sabemos que en José de Paz hay un montón de iglesias que no están en regla, muchos que tienen las asociaciones con los balances vencidos, las fundaciones también. Esta es la oportunidad de que ustedes pongan las cosas en condiciones. Tratemos de empezar a poner las cosas en condiciones y tener los papeles como Dios manda en definitiva, ¿no? Yo creo que de esa forma ustedes van a poder acceder a muchos beneficios, ya sea por parte del Estado o por parte de empresas privadas que a lo mejor pueden hacer donaciones en entidades como las suyas, pero que se ven vedada la posibilidad porque ustedes no tienen los papeles como corresponde y las empresas necesitan justificar las donaciones. Y, a ver, ¿qué ganan las empresas donando a entidades como las que estamos hablando? Y ellos deducen impuestos. Exacto. O sea, la empresa busca un fin económico, entonces dice, bueno, yo te doy, pero no pago impuestos. O sea, claro. Entonces, también a las empresas... ¿La deducción de cuánto es? Es una deducción importante. Y sí, pueden deducir hasta el 5% de sus utilidades. Entonces... es importante. Es importante. Por eso las empresas, o incluso las empresas, hay gente que nos ve que tiene pequeñas empresas, ustedes pueden deducir haciendo donaciones a las iglesias, bueno, o a las fundaciones o a las asociaciones civiles, pero en tanto y en cuanto ellos estén en debida forma, tanto inscriptos como con los papeles en regla. Bueno, ¿qué mensaje querés mandar? Son los últimos 5 minutos. Mirá, nada, simplemente te agradezco, ¿sí?, tanto a vos como a tu señora. Le agradezco a los televidentes que me estuvieron escuchando. Y en los que yo les pueda ayudar, vos dijiste que si tenían alguna duda impositiva, alguna duda contable, te quieren hacer llegar los mensajes. Nos van a mandar los mensajes, incluso este es el primer programa, vamos a hacer, si hay más consultas, vamos a hacer otro programa donde si quedan dudas, porque muchas veces pasa que la gente ve el programa y después en la semana empiezan a llegarnos más mensajes. Cuando pasa eso, bueno, nosotros siempre hacemos una nueva invitación porque la idea es desarrollar las dudas de la gente. Muchas veces, es más, salimos a veces del canal y empiezan a llegarnos más mensajes, porque hay gente que no puede mandar mensajes en el momento, o porque no tiene para mandar WhatsApp, o nos manda mensajes de texto, o nos llaman o nos van a visitar al estudio. Así que ya sabemos, como les dijimos, cualquier consulta, yo creo que este es el momento para que ustedes pongan las cosas en regla. Traten de, si usted tiene una asociación civil, dice, no, pero la tengo hace tiempo abandonada, o una fundación, bueno, se puede poner en regla, hay que ver los papeles, pero se puede poner en regla, hay que acomodar las cosas como corresponde, no pierdan una fundación, una asociación civil, porque después cuesta el plata que usted gastó en su momento para hacerla y no tiene mucho sentido dejarla caer. Es que además, hay algo importante, más allá, o sea, cada caso va a tener su análisis en particular, pero lo que este código establece, que una persona jurídica puede funcionar sin su inscripción. Entonces, claro, muchas veces también se puede dar el caso de que podemos tener una asociación simple, ¿sí?, claro, sin inscripción, y puede funcionar. Y vos mirás, ¿esa asociación simple va a poder tener un inmueble? Sí. Claro. O sea, a ver, más allá de que volvemos a lo mismo, ¿no? Falta reglamentar, esto recién comienza, pero hoy las posibilidades son amplias. Porque ¿sabe lo que pretende este Código Civil y Comercial? El principal concepto es empresa en marcha. Claro. O sea, acá lo que quiere este código es que todo funcione, que no se cierre. Claro. Esto es. Entonces, bajo ese principio de empresa en marcha, las cosas para que facilitan las cosas. Perfecto. Ese es el tema. Yo les agradezco a ustedes y cuando tienen alguna duda, los teléfonos tienen de ustedes, me hacen llegar las cosas. Muchísimas gracias, Gustavo. No? Gracias a vos. Muchas gracias a ustedes que nos estuvieron viendo en un nuevo programa de la Familia del Derecho y los esperamos la semana próxima, si Dios quiere, en un nuevo programa. Que Dios los bendiga a todos.